Bueno, hola, vamos a empezar esta segunda charla, como si fuera un seminario, y ubicados en este mismo decorado, como si fuera el mismo Vaticanal y a la misma hora, y vamos a seguir charlando en esto de pensar en modelos, en esto de pensar confinados y acompañados. Y si leen el texto que les preparamos, le pusimos una imagen sumamente sugerente, que es un grabado de Francisco de Goya que se llama El sueño de la razón. Eh, Tiene infinidad de connotaciones, eso que después las vamos a ahondar, pero esto del sueño de la razón es algo que estamos tratando de desarrollar en toda la historia. Eh, ese grabado que habla del sueño de la razón como el deseo de toda ilustración, dice también que produce monstruos. Vamos un poquito a develar los monstruos de la razón y un poco los monstruos de las ideas que hay detrás de los modelos y detrás de los conceptos. Bueno, hablamos de pensar en conceptos, de pensar en ideas y pensando en modelos. En la primera charla trabajamos sobre todos los modelos trinos o triádicos, como los querramos llamar, de tres. ¿Se acuerdan del triangulito? ¿Se acuerdan del diagrama de Venn con las tres pelotitas? El tetraedro, y se acuerdan de la connotación del hombre en relación a su propio cuerpo, su propia casa, la ciudad, que sería el nosotros, y la polis, que sería el cosmos, o una representación del cielo en la tierra. Y vamos a encontrarnos primero con la revisión de las ideas, y siempre que empezamos a revisar las ideas, nosotros en la academia o en las escuelas de arquitectura, lamentablemente nos cernimos con el modelo griego. Digo lamentablemente porque eso tiene que ver con toda una connotación filosófica y cultural de todo Occidente, que parece que se instala sobre los griegos y deja a todos los egipcios 7000 años de historia para atrás, y deja a toda Asia de atrás, que sería toda la Mesopotamia, los chinos y los indios, como si no hubiera historia, y solo se remiten a una parte de los griegos, a la parte más racional de los griegos. Esa puesta esa salvedad sobre ese modelo instalado de lo griego, que no es casual, se instala con el romanticismo alemán, que hacen un corte de la historia y barren con lo que no les interesa. Es lo que está instalado en las academias, y está bueno hacer la crítica para poder ampliar y pensar también desde una perspectiva latinoamericana de la arquitectura y la filosofía, ¿no? Porque van totalmente de la mano. Y en ese modelo de lo griego y un modelo distinto, acá mostrábamos un modelo en base de 5, que sería el pentágono y que sería la estrella pentatónica, que era el modelo pitagórico, ¿no? El modelo pitagórico hablaba de la relación de armonía que había entre la música, lo que se llamaba la música de las esferas, la música celestial, la armonía de los cuerpos y de cómo se conformaba la materia. La materia se conformaba a través del agua, en la representación con el icosaedro, se conformaba a través de la tierra, en su representación a través de los sólidos platónicos con el cubo, se conformaba a través del fuego, que es el que todo transforma, el transformador en el tetraedro, y se conformaba en el aire a través del octaedro y en el éter a través del dodecaedro. Estas figuras, que eran los sólidos platónicos son cuerpos conformados por figuras regulares, triángulos, pentágonos y cuadrados en el caso del cubo. Esta idea de que con esos sólidos representaban la materia que contenía todo el universo de la creación. Y eso mismo está relacionado con
con los componentes de la materia, el hidrógeno, el oxígeno, el agua, el carbono, bueno, las representaciones químicas de la materia. Y en ese hombrecito, que lo van a ver tanto en ese hombre de Vitruvio como en las representaciones que había después en el Renacimiento con Alberti y tantos otros, representaban esa armonía de la relación que se revisa en el Renacimiento y que después nos llega hasta nuestros días, como hablamos con el descubrimiento de América y con lo que son las escuelas de arquitectura, las escuelas y las universidades con la academia. Fíjense cómo cuando se entraba a la academia había una frase muy interesante que decía en la academia de Platón: no entre quien no sabe geometría. Y también otra imagen que simboliza y que sintetiza con ese triángulo de los frontispicios de todas las academias o las universidades. Siempre van a ver las columnas, la escalinata como idea de ascensión al conocimiento, las columnas que son los pilares sólidos donde se sostiene un triángulo que representa lo sagrado, o sea, las tres patas de las tríadas, Padre, Madre y el Hijo, la creación, lo que fructifica, lo que busca la luz. La academia tenía esta frase que decía: no entre quien no sabe geometría, y a su vez también estaba reproducido de lo que era el oráculo de Delfos, que decía como frase antes de entrar, siempre ahí en el triangulito o en el frontispicio, siempre hay una frase así como en la base del dibujo de Goya decía: el sueño de la razón produce monstruos. Bueno, acá en el oráculo de Delfos decía una frase que es: conócete a ti mismo. Y ese conócete a ti mismo no es casual, es la base de toda sabiduría y es la base de todo aprendizaje. Todo aprendizaje implica un aprendizaje de nosotros mismos y un aprendizaje interior que después nos permite develar los modelos, develar las ideas, ponerlas en palabra, trabajar sobre los conceptos y geometrizarlos. Y bueno, esa es la idea, la experiencia, lo que algunos llamaban verdad, o la búsqueda de la verdad, o la construcción de la verdad, o la aletheia que decían los griegos, y en el mundo egipcio era el desvelar de la diosa Isis. Bueno, eso tiene miles de connotaciones, pero lo que estaba interesante era de revisar un modelo de 5 cuando estábamos viendo hasta ahora modelos trinos. Los modelos pueden tener distintos números y pueden tomar distintas formas. Lo interesante es encontrar una interpretación que nos sirva a nosotros para construir nuestra propia verdad y para pensar la arquitectura. Entonces llegamos a partir de revisar los modelos, este modelo de 5 puntas o de 5 observaciones que nos sirven para construir la materia, que sería el mundo de lo manifestado, y para construir con la materia la arquitectura. Ahora, hay un momento de la historia, de la humanidad, donde la noción de construir se resignifica en la noción del habitar. Y hay como dos vertientes quizá. Una en el campo de la filosofía, que es, y marco un número, una idea que surge casi si bien se hablaba ya de habitar, que surge casi en 1951. Hay una charla que da Martin Heidegger, que es un filósofo alemán, que lo da terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando toda Europa, que estaba totalmente destruida, empiezan a construir casas y empiezan a construir viviendas levantando todo lo construido y de forma repetitiva, como si fueran sellitos, como si fueran moldes, como si fueran
máquinas, como si fuera una máquina que reproduce la vivienda. Entonces empieza a plantearse si no se estaba perdiendo la esencia de la vivienda que tenía que ver con el habitar. Y a partir de ese momento se reformula en casi dos conceptos, que yo los estoy cristalizando como para poderlos entender, puede haber muchos más. Pero una es la idea de habitar que reformula la filosofía Martin Heidegger, y otra es la que podría cristalizar Le Corbusier, tratando de plantear un modelo de la modernidad hacia un nuevo habitar. Ahora voy a tratar de explicar el modelo de Heidegger, que habla de toda esa cantidad de influencias para revisar el propósito de la construcción y de la arquitectura. Les decía, esto se da con una conferencia muy interesante que se llama Construir, Habitar, Pensar. Son 10 hojas, es un texto hermosísimo. Si tienen ganas de leerlo, los invito, es para leerlo 1.000.000 de veces. Y hay otro texto que se llama Habitar la Poesía, donde retoma unas ideas de un poeta que se llama Hölderlin, un poeta alemán, también casi un romántico, y que se plantea si es posible habitar la poesía y la función del habitar. Vamos a entrar un poquito en cómo Heidegger habla de esto del habitar y lo instala en el sentido de primero revisar las connotaciones del lenguaje. En alemán, ser se dice ich bin, como en inglés to be, y la idea del ser, de ese bin, deriva de bauen, y bauen es casa, es construir, y define que el hombre es en la medida que habita, y la medida en que el hombre es habitando. Entonces llega, después de revisar puntillosamente la etimología de las palabras, empieza a construir en la idea de que la única forma en que el hombre se expresa es a través del habitar. Y el habitar es una definición del ser y lo que él llama el Dasein, que es el ser ahí, en una existencia puesta en un lugar y un lugar con historia. Y esa idea de ese hombre lo instala entre la tierra y el cielo. Siempre lo instala en un campo de polaridades, entre la tierra y el cielo y entre lo divino y lo mortal. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esta pandemia que nos pone en evidencia que somos seres vivos y que podemos fenecer en cualquier momento? Lo que los estoicos llamaban el memento mori, ser conscientes de que en cualquier momento podemos pasar a otro plano de existencia. Y eso es lo que Heidegger en cierta forma revisa con mucha poesía, y lo revisa reformulando toda la etimología para pensar una arquitectura y una construcción en armonía. Podríamos decir que Heidegger, casi como un viejo, un mago, un sabio, vuelve a mostrarse como un gran ecologista, como un druida, como el primer ecologista moderno, podríamos decirlo. Hay otros también sumamente interesantes que a mí me encantan, también como Buckminster Fuller, que es un norteamericano, pero es un loco que se sale de toda cuadratura. Pero volvamos a la cuadratura, que no salió casualmente, sino salió a partir de un dibujo. Yo trato de interpretar acá esta idea de habitar como si fuera la cuadratura del círculo. Y esta idea de encontrar la cuadratura, el círculo, que viene de los griegos, del Renacimiento, de encontrar la geometría y de encontrar la justa medida, como diría Silvio Rodríguez, la palabra perfecta, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Lo estamos tratando de mostrar
de esta forma, este cuadrado que circunscribe al círculo entre la tierra y el cielo, está la función del hombre, entre lo mortal y lo divino. Y dice algo así como que, voy a leer lo que escribí, el habitar es meta y no es fin, y es la forma en que somos, en que el ser humano es, y construir es la esencia del habitar. Y en este dibujito seguimos rotando y encontrando las diagonales para revisar todo esto que Heidegger habla como un sistema de la cuaternidad. Y voy a leer algunas cosas que puse en el texto, sintetizándolos como para ayudarme. La cuaternidad sostiene la esencia de lo humano y es sostenida por la tierra, y habla de el lugar donde franquear el paso a la propia esencia del hombre. Franquear es como sostener una barrera, es lo que salva y lo que rescata del peligro. Para pensar la tierra como un lugar donde vivir, como cuidándola, para apropiarse, que sería la idea de patria, el lugar donde se asientan nuestros predecesores, nuestros padres, sin adueñarse. O sea, esta idea de cuidar la tierra es fundamental en Heidegger y es fundamental en un proceso donde el hombre se autodestruyó, ¿no? Veníamos de la Segunda Guerra Mundial. Y utilizando la tecnología para matar, íbamos a encontrar que si hacíamos casas reproduciéndolas como si fueran bulones o como si fuera una máquina, ese engranaje nos iba a llevar de vuelta a la autodestrucción. Esa es un poco la connotación que yo trato de traducir en esta idea del lugar que salva y el lugar que rescata. Heidegger revisa mucho a Hölderlin, que es este poeta alemán, que él dice algo parecido a lo que nos está pasando ahora con la pandemia, ¿no? Que todo allí donde está el peligro, allí puede estar nuestra salvación. Esa idea y todos esos juegos metafóricos, bueno, Heidegger los hace como el maestro que fue, ¿no? Alguien que revolucionó la filosofía. Y vuelvo, hablé de la tierra como el lugar para cuidar, el lugar para ubicarnos con sumo respeto, como en nuestras culturas ancestrales la Pachamama, y habla del cielo, el cielo como el lugar de los ciclos, ya lo referimos, ¿no? El cielo como el lugar del tiempo, y habla de permitir dejar al sol y a la luna en su largo viaje. Y en ese ritmo respetar la naturaleza y dejar hacer. Y habitar es evitar hacer del día una carrera sin reposo por producir. Esto lo dice de una forma maravillosa, ¿no? Que es no pensar en la carrera, sino pensar en el paso del tiempo, en la expectación del cosmos y en la expectación y en el disfrute de lo que es el tiempo, de los ciclos. Hablábamos de otoño, primavera, verano, invierno. Bueno, eso habla del cuidado. Siempre va a aparecer el cuidado y lo que cobija. Y acá planteábamos en el esquema las palabras clave para la tierra, que es lo que nos cultiva y el lugar donde supuestamente vamos a volver, ¿no? Es el cuidar y el salvar. La tierra es lo que salva. Y el lugar del cielo es, las palabras claves sería el lugar de recibir la luz del sol, de recibir la guía de las estrellas, y habla también del devenir, del plasmar el tiempo en ese ciclo continuo, en ese ciclo que nos hace
estar enlazados con la naturaleza de la propia existencia. Y habla de dos cosas, de lo mortal y lo divino. Y cómo explicar lo divino es un poquito más difícil, ¿no?, de explicar para nosotros un poco más materialistas y un poco más occidentales. Ahí lo que plantea Heidegger es que el hombre mantiene siempre una relación de misterio y enigma con lo sagrado, donde él usa una frase muy linda, que es que lo divino sostiene y espera lo inesperado. Y yo creo que esa frase la saca de los griegos. Hay una frase muy parecida de Eurípides que dice que lo esperado no se cumple y lo inesperado un Dios le abre la puerta. Y es esa idea de poder encontrar la verdad en el lugar más inesperado, así como surge la vida, ¿no?, como una semilla que no sabe que existe y de golpe deviene en árbol o deviene en lo que es. Y esta idea de lo divino es lo por llegar en la espera. Por eso siempre les decimos como, bueno, qué buena oportunidad este tiempo de no tiempo que nos regala un tiempo para pensarnos de una forma distinta. Bueno, y los mortales. Los mortales, que sería acá las palabras claves que traté de sintetizar. No sé un carajo. Volvemos acá. Dijimos que en los mortales es conducir y concluir. Y en los divinos la palabra clave es esperar y lo inesperado, ¿no? Y volvemos entonces a los mortales. Somos los hombres que en el ciclo de nacer, vivir y morir encarnamos la conciencia de la muerte, y en el conducir y concluir esa esencia del ser. Bueno, estoy dándole mucho las vueltas a esta idea de la cuaternidad, y que Heidegger la llamaba como el cuádruple cuidar. Y que nosotros seríamos capaces de construir y habitar si podemos encontrar esa justa relación. Bueno, hasta ahí nuestro sistema de engranaje y nuestro sistema de representación del habitar, que nos deja a todos los arquitectos locos pensando en wow, qué desafío, cómo encontrar ese equilibrio. Y eso que lo plantea desde el lenguaje es una gran incógnita que trataremos de cuidar con el máximo de los 4 cuidados. Bueno, seguimos la próxima.